Un brunch con sus amigas cambió nuestra relación para siempre, y no para bien. Nunca pensé que algo tan simple como una mesa llena de mimosas, risas forzadas y fotos para Instagram pudiera abrir una grieta tan profunda entre nosotros. Ese día la noté distinta incluso antes de que me contara nada. Llegó a casa más callada, pero no era un silencio tranquilo, era de esos que pesan, como si alguien hubiera dejado una pregunta incómoda flotando en el aire. Me sonrió, sí, pero era una sonrisa que no me miraba realmente. Y aunque no lo dijo esa noche, yo sentí, casi físicamente, que algo había cambiado. A los pocos días empezaron los comentarios. Al principio eran pequeños, casi inocentes. ¿No crees que podrías aspirar a algo más en el trabajo? Mi amiga dice que a nuestra edad ya deberíamos viajar más. ¿No te gustaría ganar un poco más? No eran preguntas, eran comparaciones disfrazadas. Yo respondía tranquilo, intentando entender. Pero dentro de mí empezó a crecer una incomodidad difícil de nombrar, como si estuviera siendo evaluado sin haber pedido participar en ningún examen. Luego llegó la frase que se me quedó grabada. Estábamos cenando cuando, sin mirarme directamente, dijo: mis amigas creen que eres demasiado básico. No lo dijo con maldad, lo dijo con una mezcla de duda y curiosidad, como si estuviera probándose esa idea en voz alta. Sentí un golpe seco en el pecho. No por el comentario en sí, sino por lo que implicaba. Que ya no estaba viéndome con sus propios ojos. Intenté bromear. Le dije algo como, bueno, básico pero constante. Ella rió, pero no con la misma complicidad de antes. Ahí entendí que no era un comentario aislado. Era el inicio de algo. Con el tiempo, las conversaciones se volvieron más tensas. Empezó a hablar de otras parejas, de estilos de vida, de metas que antes nunca habían sido importantes para nosotros. Ellas dicen que deberíamos salir más a lugares exclusivos. Ellas creen que me conformo demasiado. Ellas dicen que debería probar algo diferente antes de comprometerme. Cada ella sonaba como un pequeño voto en contra. Y yo, sin darme cuenta, empecé a sentir que competía contra personas que ni siquiera estaban en la habitación. Hubo una noche en la que discutimos fuerte. Me dijo que sentía que la relación se había vuelto aburrida. Que necesitaba emoción. Que no quería quedarse estancada. Recuerdo pensar, ¿desde cuándo nuestra tranquilidad era un defecto? Intenté escuchar, entender, adaptarme. Le propuse planes, cambios, ideas. Pero cada intento parecía insuficiente, porque el problema ya no era lo que hacíamos. Era la narrativa que se estaba construyendo alrededor de nosotros. Un día lo dijo sin rodeos. Creo que deberíamos darnos un tiempo, mis amigas dicen que es lo mejor para aclarar lo que realmente quiero. Sentí un silencio ensordecedor dentro de mí. No discutí. Solo sentí. Porque en ese momento entendí algo doloroso, cuando alguien empieza a tomar decisiones desde voces externas, ninguna explicación interna es suficiente. La ruptura fue, extrañamente tranquila. Sin gritos. Sin drama. Solo una sensación de irrealidad, como si estuviera viendo el final de algo que todavía no comprendía del todo. Las semanas siguientes fueron confusas. A veces me preguntaba si realmente era demasiado básico. Si quizá me había quedado corto. Si había algo que no había visto. Subí una historia a redes hablando vagamente sobre lo que había pasado, y empezaron a llegar comentarios. Tal vez ella solo quería crecer y tú no estabas listo. Suena a que te acomodaste demasiado. Ojo, a veces uno se vuelve cómodo y no lo nota. Leer eso me hizo cuestionarme aún más. Pero también hubo otros. Si alguien necesita aprobación externa para decidir, el problema no eres tú. Las relaciones no son competencias de estatus. Esas palabras me hicieron respirar un poco más profundo. Pasaron los meses. Reconstruí mi rutina, volví a disfrutar de las cosas simples que siempre me habían hecho bien. Hubo días difíciles, claro. Pero también una sensación nueva, de calma sin presión. Hasta que una noche recibí un mensaje suyo. ¿Podemos hablar? Sentí ese viejo nudo en el estómago. Acepté. Nos vimos en un café que solíamos frecuentar. Cuando la vi, algo en su expresión me sorprendió. No era la seguridad de antes. Había cansancio, y algo parecido a arrepentimiento. Me contó que había cambiado de trabajo,
que las cosas no habían salido como esperaba. Que el grupo con el que pasaba tanto tiempo, ya casi no estaba. Cada quien se enfocó en lo suyo, dijo, evitando mi mirada. Me habló de estrés, de ansiedad, de sentirse sola en momentos difíciles. Y entonces dijo algo que me dejó en silencio. Cuando todo se complicó, me di cuenta de quién realmente estaba, y de quién no. Confesó que muchas de las decisiones que tomó fueron influenciadas por la necesidad de encajar. Que había confundido validación con crecimiento. Que en medio de las comparaciones, había perdido de vista lo que teníamos. Luego vino la pregunta. ¿Crees que podríamos intentar de nuevo? Sentí una mezcla intensa de emociones. Cariño, nostalgia, tristeza y una cautela profunda. Porque aunque aún me importaba, también recordaba claramente cómo se había sentido competir contra opiniones externas. Le dije la verdad. Que no era una cuestión de rencor. Que era confianza. Y que algo en mí había cambiado. Esa noche, al llegar a casa, volví a compartir lo ocurrido en un foro. Los comentarios explotaron. Si vuelves solo cuando las cosas van mal, cuidado. La gente aprende, todos merecen segundas oportunidades. No es tan simple, la presión social puede distorsionar mucho. Leer opiniones tan opuestas me hizo ver lo complejo que era realmente. Hablamos varias veces más. Conversaciones largas, honestas, incómodas. Ella reconoció errores. Yo expresé mis límites. Hubo momentos en los que parecía que podíamos reconstruir algo. Y otros en los que la duda pesaba demasiado. En una de esas charlas le pregunté algo que llevaba tiempo guardando. ¿En qué momento dejaste de escuchar lo que sentías, para empezar a escuchar lo que decían? Se quedó en silencio largo rato. Y finalmente respondió. No me di cuenta, fue gradual. Ahí entendí que no había villanos claros, solo decisiones, inseguridades, influencias. Pero también entendí algo más. Que el amor no puede sobrevivir cuando necesita aprobación constante de un público. Al final tomamos caminos separados, esta vez con claridad. Sin ultimátums. Sin ruido externo. Solo aceptación. A veces me preguntan si creo en el karma. Y no lo veo como castigo, sino como aprendizaje inevitable. Ella aprendió quién realmente estaba cuando todo se volvió difícil. Yo aprendí a no negociar mi valor frente a comparaciones. Hoy, cuando recuerdo aquella frase, demasiado básico, ya no duele. Porque entendí que para algunas personas, estabilidad parece simple hasta que la pierden. Y quizá la pregunta más incómoda que quedó flotando, no es quién tenía razón. Sino cuánto de nuestras decisiones realmente nace de nosotros y cuánto del eco de las voces que elegimos escuchar. A veces, lo que destruye una relación no es la falta de amor, sino permitir que demasiadas opiniones se sienten a la mesa, sin darse cuenta de que nadie más debería decidir por dos. Empezó como noches de empoderamiento, terminó con cajas en la puerta. Todavía recuerdo el sonido, cartón rozando el piso, cinta adhesiva rompiendo el silencio de la sala, y esa sensación extraña de estar viendo mi propia vida desde afuera, como si no fuera real. 12 años. 12 años reducidos a objetos apilados junto a la entrada. Nunca pensé que ese momento llegaría, y mucho menos así. Si alguien me hubiera preguntado un año antes, habría dicho que teníamos un matrimonio estable, imperfecto, sí, como todos, pero sólido. O al menos eso creía. Todo empezó de forma casi invisible. Un grupo de amigas nuevas en su trabajo. Al principio eran solo salidas ocasionales, cenas, risas, historias sobre sus vidas. Yo me alegraba por ella. Después de todo, siempre había sido muy dedicada a la familia, pensé que le hacía bien tener su espacio. Pero algo cambió. No fue de golpe, fue como una grieta que se abre milímetro a milímetro. Empezó a usar frases que nunca antes había dicho. No quiero sentirme limitada. Necesito descubrir quién soy realmente. La rutina nos está apagando.
Al principio lo tomé como reflexiones normales, crisis existenciales que todos tenemos alguna vez. Pero las salidas se volvieron más frecuentes. Luego más largas. Luego más intensas. Y cada vez que volvía, había una especie de distancia invisible entre nosotros, como si regresara de un lugar donde yo no existía. Una noche, mientras cenábamos, soltó algo que me dejó frío. Mis amigas dicen que muchas veces confundimos estabilidad con conformismo. Lo dijo con tono reflexivo, como si estuviera citando una verdad profunda. Yo intenté bromear. Bueno, supongo que también podríamos confundir caos con aventura. Sonrió, pero no fue una sonrisa completa. Ahí debí haber entendido que algo se estaba moviendo bajo la superficie. Las conversaciones empezaron a girar en torno a conceptos nuevos. Libertad. Autenticidad. Desapego. Decía que sus amigas la estaban ayudando a desprogramarse. Yo escuchaba, intentando comprender, sin querer invalidar lo que sentía. Pero cada charla terminaba igual, con una sensación incómoda de que, de alguna manera, yo representaba algo negativo en esa narrativa. Una noche la escuché hablando por teléfono en la habitación. No estaba espiando, simplemente pasé por el pasillo, pero me quedé inmóvil cuando oí mi nombre. No, él no entiende, siempre ha sido bueno, pero siento que me ahogo, ustedes me hicieron ver que no le debo mi vida a nadie. Sentí un vacío en el estómago. No entré. No dije nada. Tal vez por miedo a confirmar lo que empezaba a sospechar. Poco a poco empezó a cuestionarlo todo. Nuestra forma de organizarnos. Las decisiones que habíamos tomado juntos. Incluso recuerdos que antes describía con cariño, ahora los reinterpretaba como sacrificios innecesarios. Una noche me dijo algo que todavía resuena en mi cabeza. ¿Nunca has pensado que tal vez nos quedamos juntos por costumbre? No supe qué responder. Porque la pregunta no era solo una pregunta, era una grieta. Un domingo por la tarde, después de otra salida con ellas, llegó con una energía distinta. Determinada. Casi eufórica. Se sentó frente a mí en la cocina. He estado pensando mucho, y creo que necesito espacio, necesito vivir para mí. El tiempo se ralentizó. ¿Espacio? ¿Cómo? Respiró hondo. Quiero separarme. Lo dijo con una serenidad que me desarmó, como si estuviera anunciando un viaje, no el fin de una vida compartida. Intenté entender. Pasó algo, estamos mal. Negó con la cabeza. No es algo que hiciste, es algo que necesito. Esa frase. No eres tú, soy yo, sonó más hueca que nunca. Esa noche casi no dormí. Repasé cada conversación, cada recuerdo, buscando señales, explicaciones. Me preguntaba si había fallado, si había ignorado algo, si podía arreglarse. Pero al día siguiente, ya estaba empacando. Cajas en la sala. Ropa doblada. 12 años convertidos en logística. En Internet, algunos conocidos se enteraron, y empezaron los comentarios. Tal vez ella llevaba años sintiéndose atrapada y nadie lo vio. Las personas cambian, nadie pertenece a nadie. Suena a que estás contando solo tu versión. A veces irse es un acto de valentía. Leía todo en silencio, sintiendo como cada opinión añadía capas de duda. ¿Y si realmente no había visto algo importante? Las primeras semanas fueron extrañas. La casa se sentía demasiado grande, demasiado silenciosa. Había momentos en que esperaba escuchar sus pasos, su voz, y luego recordaba. Intenté mantener la rutina, trabajo, ejercicio, llamadas con amigos. Pero por dentro, todo era una mezcla de tristeza y desconcierto. Ella, por su parte, parecía vivir una etapa intensa. Fotos en redes,
viajes cortos, frases sobre renacer. Amigas comentando corazones, mensajes sobre atreverse a vivir. Yo observaba desde la distancia, tratando de no interpretar, pero inevitablemente comparando. Un mes después, me escribió. ¿Podemos hablar? Nos vimos en una cafetería. La noté distinta. Más cansada, aunque intentaba proyectar seguridad. Hablamos de temas prácticos, cuentas, papeles, detalles. En un momento dijo. Pensé que sería más fácil. No supe a qué se refería exactamente, pero asentí. Con el tiempo empezaron a aparecer pequeños detalles. Comentaba que las cosas eran más complicadas de lo que imaginaba. Gastos inesperados. Responsabilidades que antes compartíamos, ahora recaían solo en ella. Una tarde, casi sin darse cuenta, dijo. A veces extraño la sensación de equipo. Fue la primera vez que sentí que la narrativa que la había impulsado empezaba a resquebrajarse. Los meses pasaron. Yo empecé a reconstruir mi vida. No fue inmediato, ni perfecto, pero poco a poco la tristeza dejó espacio a algo distinto. Aprendí a disfrutar del silencio. Retomé amistades. Descubrí intereses que había dejado en pausa. Y algo cambió dentro de mí, una especie de calma que no esperaba. Un día, recibí un mensaje largo. Decía que había estado reflexionando, que muchas cosas no habían salido como imaginaba, que la libertad era más compleja de lo que le habían pintado. Terminaba con una frase que me dejó pensando. Creo que confundí escucharme con dejarme influenciar. Semanas después, pidió vernos otra vez. Esta vez la conversación fue más profunda. Habló de soledad. De decisiones impulsivas. De cómo algunas amistades se diluyeron cuando ya no había planes ni novedad. Me di cuenta de que muchas conversaciones giraban en torno a quejarse, no a construir, dijo. La escuché en silencio. Había sinceridad, pero también algo más, una especie de vulnerabilidad que no había visto en mucho tiempo. Finalmente dijo. He estado pensando, si alguna vez considerarías intentar de nuevo. El mundo pareció detenerse por un segundo. Porque durante meses había imaginado ese momento, y sin embargo, cuando llegó, no sentí lo que esperaba. Sentí claridad. Respiré profundo. Te voy a ser honesto, dije, he cambiado mucho, y no sé si podría volver a ser quien era. Sus ojos se humedecieron. Entiendo, pero necesitaba preguntarlo. No hubo drama. Solo una aceptación silenciosa de que el tiempo no se detiene, y las decisiones tienen consecuencias. Después de esa conversación, caminando de regreso, sentí una mezcla extraña de tristeza y paz. No era venganza. No era satisfacción. Era la comprensión de que, a veces, las historias no terminan como imaginamos, ni para bien ni para mal, simplemente evolucionan. Con el tiempo supe que también estaba reconstruyendo su vida, enfrentando aprendizajes, redefiniendo prioridades. Y yo, seguí avanzando. Aprendí algo que nunca había entendido del todo. Las narrativas que adoptamos, las voces que elegimos escuchar, tienen poder. A veces, más del que imaginamos. Hoy, cuando miro atrás, no veo villanos ni héroes. Veo decisiones. Influencias. Momentos de duda. Y la fragilidad de creer que cualquier cambio radical traerá automáticamente claridad. Si algo me quedó claro, es que la libertad no es solo irse, también es hacerse responsable de lo que viene después. Y el amor, no siempre se rompe por falta de cariño, a veces se desgasta por ideas que prometen respuestas simples a preguntas complejas. Aún puedo escuchar aquel sonido de las cajas en la puerta. Pero ya no duele igual. Ahora suena, como el eco de una lección.
Una que me recuerda que las decisiones impulsivas pueden cambiarlo todo, y que reconstruir, aunque posible, nunca es exactamente volver atrás. A veces me pregunto, ¿en qué momento exacto empezó realmente a cambiar todo? ¿Fue aquella primera salida, aquella conversación, aquella frase escuchada al pasar? Tal vez nunca lo sabré. Pero sí sé algo. No todas las pérdidas son fracasos. Algunas son puntos de inflexión que nos obligan a ver la vida sin filtros. Y quizá, solo quizá, esa sea la parte más honesta de toda esta historia.